Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy, jueves 11 de marzo del 2021, desde esta querida ciudad de Chimbote, vamos a participar de nuestro culto virtual que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive al Señor Jesucristo. Desde Chimbote, la iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los queremos saludar desde esta ciudad con un saludo especial a todos ustedes, queridos hermanos, en esta ciudad que ha sido considerada en el siglo XX la más importante del siglo por la actividad que desarrollaba en la economía del país por su pesca. Hoy es uno de los puertos importantes que tiene nuestro país. Y al igual que también los primeros discípulos del Señor Jesucristo compartían en el mar de Galilea. Aproximadamente llegamos a los 500.000 habitantes en esta ciudad de Chimbote, que es la provincia del Santa. Nos encontramos muy cerca a Trujillo, a 157 kilómetros, y hacia el sur nuestro se encuentra la capital del Perú, Lima. Gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy nos une a través de las redes, que juntos podemos tener un culto unido de gratitud, de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesús. Llegó el momento de poder ahora sí conectar a todos los familiares y amigos. Este es el momento que necesitamos nosotros usar las plataformas de las redes sociales para hacer un clic y a través del Messenger, el Facebook, el Instagram o el WhatsApp, poder invitar pues a los compañeros de trabajo, de estudios, y hacerlos parte también de este llamado que el Señor Jesús está haciendo a su iglesia, de cumplir la gran comisión, y que les dijo: y predicad por todo el mundo, predicad el evangelio, las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Queremos estrechar también la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancash, Santa, Chimbote, Moro, Casma, Nuevo Chimbote, en el distrito de Paracote, Chaxán, hacia Huaraz, en el mismo Huaraz, en el callejón de Conchucos, en la región de Piura, a todos los hermanos sechuranos, cataquenses, a los de Talara, a los talareños, en la región de Ayacucho, en la región de Cajamarca y de Lambayeque también un saludo para todos ellos. Y en la región de La Libertad, en el distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios, en el distrito de Paiján, en Chocope, en Trujillo y en Chao. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, amados hermanos. En la región Lima, al sur de Chimbote, en el distrito de Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Surco. En la región Callao, en La Perla y en Ventanilla. Saludo también a todos los hermanos que se encuentran en el exterior, es decir, fuera de nuestro país, residiendo en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau, en España, Barcelona, en Suecia, en Estocolmo. Amén, amén. Qué bien nos sentimos calurosos por el clima, pero así tenemos que seguir adelante, siguiendo las huellas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios. Les invito, por favor, a buscar en el libro de los Romanos, Epístola a los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 9 al 13. Y vamos a leer la palabra de Dios.
La palabra que es poderosa para edificarnos, sobre edificarnos. El fundamento nuestro y el fundamento de los profetas y de los apóstoles, y la piedra misma, la piedra principal, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, en el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Alabad, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos leer la palabra de Dios y encontrar en ello respecto a las verdades eternas, que al conocerlas nos libertan y nos dan esperanza a nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia que antes no éramos pueblo de Dios, antes éramos alejados, estábamos totalmente alejados de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos hizo renacer para una esperanza de gloria, por Jesucristo el Señor. Así lo dice la Escritura. Y acá el apóstol Pablo dice también, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Sí, amados hermanos, nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Ese es el pueblo de Dios. Pero en este tiempo, en la otra dispensación, ahora somos el pueblo de Dios. Somos injertados a esa vida que Dios nos ha dado de pura gracia, con un propósito. Dice el apóstol Pablo, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Es decir, el pueblo de Israel le daba esa oportunidad a aquellos que han sido llamados. Ahora somos llamados en este tiempo, nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, llamados por Cristo a ser reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos pueblos suyos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Los gentiles eran aquellos que no eran el pueblo de Dios, solamente los israelitas eran el pueblo de Dios y los demás eran los gentiles. Pero cuando vino Cristo el Señor de la gloria, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, puso sus pies en esta tierra y caminó y dio las buenas nuevas a los hombres. Su pueblo le rechazó, pero muchos de aquellos que no eran de su pueblo, del pueblo de Israel, creyeron en Él. Creímos en Él, Señor. Entonces llegó la salvación que es por la gracia de Dios. Y por eso acá la palabra de Dios dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, porque esa salvación se cumplió en Cristo, que llega a todos los hombres. Esa salvación tenía que haberla llevado Israel a los pueblos, pero Israel se encerró en sí mismo y se quedó encerrado y no publicó esa salvación. Por eso la iglesia
a través de Cristo, de los apóstoles y de los profetas, se anuncia esa salvación tan grande que hoy ha llegado a nuestras vidas y la iglesia de Cristo. Por eso, dice acá también Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Es decir, que de Isaí, el padre de David, viene la descendencia, el Mesías esperado, que es el Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador, mi Salvador, su Salvador. Si usted lo ha aceptado al día de hoy a Jesucristo como su Salvador, entonces es su Salvador. Y ese Salvador dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza. La esperanza es algo hermoso. Él nos da esperanza. Antes no teníamos esperanza porque no conocíamos a Dios. Pero cuando Dios llegó a nuestras vidas, cuando Él llegó a nuestras vidas, no es que nosotros hayamos llegado a Dios, sino que Él llegó a nosotros. Nos dio esperanza. Esperanza. ¿Para qué? Para llenarnos de gozo y de paz en el creer. En creer, amados hermanos. Bienaventurados los que creyeron sin verme, dijo el Jesús. Bienaventurados los que creyeron sin verme. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es el ayudador, el paracleto nuestro, nos ayuda en esa esperanza en Dios, gloriosa, eterna. Y que en esta noche, amados hermanos, al reunirnos como iglesia de Cristo, aumente esa esperanza. El Espíritu Santo nos trae esperanza, aliento, nos trae la imagen de Dios como es el Señor, en su grandeza, en su plenitud, y nos ayuda a cumplir sus propósitos. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, con usted, conmigo. Dios está con nosotros. Dios el Señor está con nosotros. Eso es algo maravilloso, porque antes no éramos pueblo de Dios. Cristo por su sangre nos hizo su pueblo, nos escogió para anunciar sus virtudes. Así que en esta noche vamos a alabar a Dios, vamos a alabarle, a cantarle. Somos el pueblo de Dios. Te invito, amado hermano, hermana, a inclinar tu rostro para hacer una oración y alabar en esta noche a Cristo el Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Tú eres el Rey bendito, el Rey de toda la gloria. Eres el Señor Dios todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra y el mar, el que hizo en nosotros una nueva imagen a través de Cristo. Aleluya, algo precioso. Cristo ha hecho en nosotros algo maravilloso por el poder que Cristo tuvo y tiene, Señor, para recuperar a los hombres perdidos y convertirlos en adoradores tuyos, en seguidores de Él, Padre. En esta noche queremos reconocer a Cristo, alabar su gran nombre, al Santo de Israel, y adorarle, Padre, adorarte a ti, Señor nuestro Dios, y bendecir tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabar al Señor en esta noche con toda la fuerza de nuestro ser, hasta que nuestras gargantas se agoten. Mientras tengamos vida, alabaremos el nombre de Dios. Te invito ahí donde estás a alzar tus manos al Señor. Cierra tus ojos para cantarle a Dios. Siéntete en libertad. Sé libre, hermano, y cantemos al Señor. Has cambiado mi
Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas sus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Señor del universo, Señor de la creación. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, El tiempo ha llegado, la mies está madura. esfuérzate y sé valiente, Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será.
las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Sí, Señor, Padre bueno, Rey de Israel, Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores, a ti sea el honor y la gloria por siempre, Padre. A ti sea toda la gloria, Señor, y al Cordero de Dios, a Jesucristo, al bendito Salvador nuestro, al que nos llamó, Padre, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus virtudes preciosas que Él tiene, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Aleluya. Recibe nuestra adoración, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Adoremos al Señor, hermanos. Aleluya. Aleluya. Primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino de mi primer amor, eres tú, Jesús. mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, Sino de verdad. quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de Palabras, sino de verdad. Sino de verdad. Sino de a ti, el alfa y el omega,
el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, de los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos de todo nuestro corazón en esta noche por habernos permitido, Señor, estar delante de ti, reconociéndote y adorándote, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es poder alabar al Señor, cantarle a Él. Qué precioso es. Estamos ensayando el cántico que Dios en su gracia nos permitirá un día estar en los cielos cantándole a Él. Amén. Va a continuar el tiempo de adoración. Ahora nos toca escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, también necesitamos concentrarnos en ello. Para lo cual vamos a invitar al pastor de la iglesia, Pastor Víctor Castro Quesada. Pastor, bienvenido sea usted en esta noche. Dios lo use grandemente, pastor, para su gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Y ahora les invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer ahora del versículo 13
al 21. Le repito nuevamente la cita bíblica, Romanos capítulo 12, del versículo 13 al 21. Leamos la palabra de Dios compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar juntos. Le invito a cerrar sus ojos y acompañarme en una oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a través de este estudio. Necesitamos tu ayuda, oh Dios. Gracias. Gracias te damos. Gracias por cada persona que está viendo o escuchando esta enseñanza, aquellos que también lo verán. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como sabemos, en este pasaje que viene desde el versículo 1 de este capítulo 12 de Romanos y se extiende hasta el capítulo 15, el apóstol Pablo menciona muchas características de la vida cristiana. Entonces, si nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, deseamos saber cómo debe obrar un hijo de Dios, un auténtico cristiano, es importante que estudiemos textos como estos, porque aquí la Escritura describe de una manera muy precisa cómo debe ser la vida cristiana, cómo una persona debe vivir su fe en Jesucristo. Ya hemos visto algunas importantes cualidades de un hijo de Dios. Siguiendo en esa línea de enseñanza, ahora el apóstol Pablo añade una característica más de todo cristiano. Y esa la encontramos en el versículo 13. Vamos a volverla a leer. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Esta responsabilidad cristiana que Pablo menciona aquí tiene que ver con la práctica de la solidaridad. El cristiano, según la Escritura,
es una persona solidaria. Es decir, es alguien capaz de identificarse con las necesidades materiales de los demás, al punto de hacerlas suyas. Ahora, el apóstol Pablo dice que ese deber de ayudar a los demás debe enfocarse principalmente en aquellos que son parte de la familia de Dios. Es verdad que según la Escritura, los cristianos debemos ser solidarios con todo el mundo, solidarios con todas las personas en general. Sin embargo, la Escritura afirma que los creyentes tenemos una responsabilidad especial para aquellas personas que son parte de la iglesia de Dios. Esa era una enseñanza del apóstol. Podemos confirmarla en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ahí dice el apóstol Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, los creyentes debemos compartir lo que tenemos. En otras palabras, ser solidarios con todas las personas que lo necesiten. Pero tenemos un deber especial para aquellos que son miembros de la familia de Dios, es decir, aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, si dentro de la iglesia vemos a algún hermano, a alguna hermana que está pasando necesidades de tipo material, porque a esas son las que Pablo está refiriéndose aquí. Volvamos a Romanos 12, versículo 13, donde él exhorta a los creyentes de Roma compartir para las necesidades de los santos. ¿De quiénes está hablando aquí el apóstol? De los hermanos en Cristo. Los creyentes somos, según Pablo, personas que hemos sido apartadas para los propósitos de Dios. En ese sentido somos santos. Entonces Pablo está hablando aquí de la necesidad de ser solidarios y compartir para las necesidades que puedan estar enfrentando nuestros hermanos en Cristo. Cuando habla de necesidades, el apóstol se refiere aquí principalmente a las necesidades de tipo material. Y dentro de la casa de Dios vamos a encontrar en las personas esta clase de necesidades. Si bien es cierto, los creyentes vivimos bajo el cuidado de Dios, sin embargo, a veces el Señor permite que pasemos por momentos de mucha necesidad. Es ahí donde un verdadero cristiano debe mostrar preocupación e interesarse por el bienestar de aquellos que son sus hermanos en Cristo. Así que si somos verdaderos hijos de Dios, entonces reunamos esta característica. Empecemos a compartir para las necesidades de los santos. Dentro de nuestras posibilidades, siempre estemos dispuestos a apartar
algo para ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Porque un verdadero cristiano, vuelvo a repetir, dice Pablo, es una persona solidaria. No es una persona egoísta, sino es alguien que sabe compartir lo que tiene, especialmente con aquellas personas necesitadas que se puedan encontrar dentro de la familia de Dios. Ahora, una manera de compartir para las necesidades de los santos, dice el apóstol Pablo, es la práctica de la hospitalidad. Por eso añade en la parte final del versículo 13, practicando la hospitalidad. Entonces, un verdadero cristiano no solo comparte las cosas que tiene para las necesidades de los santos, sino que también es alguien que practica la hospitalidad. Es decir, el cristiano es una persona hospitalaria. Ahora, ¿qué significa practicar la hospitalidad? Para entender la idea de Pablo, es importante conocer el significado de esta palabra. La palabra hospitalidad aquí, del griego filoxenia, significa literalmente amar, óigalo, no a las personas que conocemos, sino amar a los extraños. Eso es lo que significa hospitalidad. Hospitalidad es mostrar amor, es amar a las personas que no conocemos. ¿Cómo? Brindándoles nuestra hospitalidad. Entonces, cuando el apóstol exhorta a los hermanos de Roma a practicar la hospitalidad, su idea no es que ellos inviten a su casa a sus mejores amigos, a las personas más allegadas a ellos, que obviamente es algo que podemos hacer. Sin embargo, a eso no se refiere Pablo cuando habla aquí de practicar la hospitalidad, sino que el apóstol tiene en mente el que los cristianos compartan con aquellas personas que son totalmente desconocidas para ellos. Obviamente, según el contexto, Pablo viene hablando de personas que son cristianas. En la primera parte del versículo 13, él habló acerca de compartir para las necesidades de los santos. Y ahora añade, practicando la hospitalidad. Entonces, esta práctica de la hospitalidad está principalmente orientada a aquellos hermanos en Cristo que son totalmente desconocidos para nosotros. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, yo en mi vida cristiana he tenido algunas experiencias de este tipo, en la que he podido disfrutar de la hospitalidad de hermanos que me eran totalmente desconocidos. Yo recuerdo hace varios años, solíamos con un grupo de hermanos ir a predicar a las serranías del Perú. E íbamos a lugares que nunca antes habíamos conocido. Y ahí visitábamos iglesias que eran totalmente desconocidas para nosotros. Tanto los hermanos también no nos conocían. Sin embargo, cuando llegábamos, ellos nos brindaban
la más calurosa hospitalidad. Era algo increíble, parecía que nos conocíamos de años, pero no era así. Primera vez que les veíamos. Y igualmente ellos, primera vez que nos veían. Sin embargo, nos llevaban a sus casas y nos brindaban hospitalidad, nos brindaban un plato de comida. Nos brindaban un lugar para que descansemos. Compartían lo que tenían en sus casas. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Que el creyente debe practicar la verdadera hospitalidad. Y estar dispuesto a acoger hermanos que quizás nunca hemos visto. Y la práctica de la hospitalidad fue algo muy importante en la época de Pablo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando el apóstol escribía cartas como estas, las posadas, los alojamientos, eran de muy mala calidad. Eran lugares sucios, eran lugares que no tenían las condiciones mínimas para que pueda estar ahí una persona. Además, los alojamientos en aquella época eran escasos y de mala reputación. Entonces, alojarse en ese tipo de lugares no era conveniente. Por eso que en ese tiempo, no solo la gente, sino también la iglesia de Dios dependió en gran parte de la hospitalidad de los hermanos. Porque en ese tiempo los creyentes iban de un lugar a otro, predicando la palabra de Dios. Habían muchos predicadores itinerantes. Hombres que, siguiendo el ejemplo de Jesús, iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. ¿Y qué hacían? Predicar la palabra de Dios. Y cuando llegaban, ellos dependían de la hospitalidad de los hermanos. Y hubieron muchos creyentes que actuaron como verdaderos cristianos. Y entonces alojaban a estos mensajeros del Señor, los alojaban en sus casas. Les brindaban atención, así como les he mencionado hace un momento que pasaba o pasó con nosotros. Que íbamos a hacer la obra de Dios en lugares donde no habían hoteles. Eran caseríos, lugares muy aislados. En muchos de ellos en ese tiempo, no sé cómo será ahora, no había ni televisión, a veces ni señal de radio. Eran lugares muy, pero muy alejados de la civilización. Sin embargo, ahí habían personas y ahí habían creyentes y había necesidad de ir y anunciarles la palabra de Dios. Esas personas estaban muy, muy necesitadas de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando llegaban, recibían a los mensajeros de Dios, los recibían con mucho amor, como brindándoles su hospitalidad. Igual sucedía en ese tiempo. La obra de Dios dependía de la hospitalidad de los hermanos. No solo para que los mensajeros de Dios pudieran llevar
el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, sino también para que la iglesia pudiera reunirse como el Señor lo ordenaba. Usted sabe que durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia, los creyentes no tuvieron locales dedicados al culto cristiano. ¿Cómo se reunían entonces los primeros creyentes? En las casas de los hermanos. Las reuniones se hacían en los hogares de aquellos que habían recibido a Cristo. Entonces, para que la iglesia se pudiera reunir, esa dependía de la hospitalidad de los hermanos. ¿Y quiénes eran los que abrían sus casas para la iglesia de Dios? Los verdaderos cristianos. Porque un cristiano, dice la Escritura, es una persona hospitalaria, en el verdadero sentido de la palabra. Está dispuesto a llevar a su casa no solo a la gente que conoce, no solo a sus amistades más allegadas, sino aún a los extraños. Y hoy, hermanos, la cosa no ha cambiado. Porque es ese mismo modelo de iglesia, esa que se reunía, como dice el libro de los Hechos, en lugares públicos, como también en las casas, ¿no? Es hoy modelo, así debe ser para la vida de la iglesia del siglo XXI. Hoy las iglesias debemos también tener reuniones en las casas, no solo reunirnos en lugares públicos, en lugares dedicados al culto cristiano, sino también tener reuniones en hogares, lo que hoy llamamos células. Ahora, para que esto sea posible, es importante que los creyentes de hoy tengamos amor en nuestro corazón. Y practiquemos la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es muestra de amor. Hospitalidad es amar a los extraños, al punto de llevarlos a la casa. Entonces, eso es lo que hoy los creyentes debemos de hacer. Debemos buscar abrir nuestros hogares. Hoy estamos con restricciones en cuanto a reuniones. Sin embargo, cuando la cosa mejore, no solo debemos volvernos a reunir en locales, sino también debemos volvernos a reunir en las casas. Pero para eso necesitamos la bondad de los creyentes, que salga ahí a relucir nuestro cristianismo. Y entonces practiquemos la hospitalidad, abramos las puertas de nuestra casa, no solamente a las personas que conocemos, sino a los desconocidos, porque una célula tiene como propósito la evangelización. Y ahí llegan personas muchas veces que son extrañas para el anfitrión. Pero es donde tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Ahora, algo interesante es lo que Pablo dice
practicando la hospitalidad. Y la palabra practicando significa literalmente perseguir. Como el cazador persigue a su presa, así el creyente debe buscar servir. Así el creyente debe buscar practicar la hospitalidad. Es decir, que no debemos esperar que el pastor, los hermanos vengan y nos soliciten abrir nuestra casa para reuniones de célula, sino que nosotros mismos debemos buscar esas oportunidades y decir, hermanos, por si acaso mi casa está dispuesta. En mi casa, a mí me gustaría recibir a los hermanos con sus invitados. Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Esa es la verdadera vida cristiana. Aquella que comparte para las necesidades de los santos y practica la hospitalidad. Pregunto, ¿es usted una persona solidaria? ¿Usted dispone su corazón para ayudar a los necesitados? ¿Comparte con los necesitados? Ahora, en este tiempo de pandemia, es una buena oportunidad para hacerlo, debido a la necesidad que apremia. Podemos compartir. Y no solamente con los hermanos en Cristo, con todos aquellos que sepamos que están pasando un momento difícil. Pero Pablo dice principalmente con los santos. Y añade practicando la hospitalidad. Entonces, somos hospitalarios. Usted debe anhelar tener pronto en su casa una reunión cristiana. Qué bonito sería que en cada casa de un hermano, de una hermana, haya una célula. Entonces podemos alcanzar muchas almas para Cristo. Entonces vea usted cómo el valor de la hospitalidad no ha cambiado. Pero esta es una característica del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios, dice Pablo, practica la hospitalidad. Luego, en el versículo 14, Pablo introduce el tema de la relación del cristiano con sus enemigos. Cómo el cristiano trata a sus enemigos. Y según Pablo, dentro de la vida cristiana, los verdaderos creyentes sufrirán persecución. Si usted, hermano, hermana, empieza a vivir realmente las enseñanzas de Jesús, usted pone en práctica los valores de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Dice Pablo, así lo dijo también el Señor Jesús, usted sufrirá persecución. Van a haber personas que lo van a aborrecer, que lo van a rechazar, que se van a poner en su contra. ¿Por qué? Porque esas personas no piensan como usted. No valoran la vida como usted la valora. Tienen una forma de ver totalmente contraria a la palabra de Dios. Por eso que se van a poner en su contra. Si es que usted vive realmente las enseñanzas del Señor. Pablo lo dice en
segunda de Timoteo, muy claramente, podemos leerlo, capítulo 3, versículo 12. Y también, dice el apóstol, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, eso es así. Si somos verdaderos cristianos, entonces sufriremos persecución. Ahora, ¿qué haremos, no, cuando eso suceda? ¿Cuál debe ser nuestro proceder ante aquellas personas que nos puedan maltratar por causa de la fe, por causa de nuestras convicciones cristianas? Porque el mundo aborrece todo lo que no actúa como Él, todo lo que es contrario a Él. El mundo lo rechaza, lo persigue. Y si nosotros somos verdaderamente cristianos o empezamos a vivir las enseñanzas del Señor, entonces nos van a odiar. Van a haber personas que nos van a aborrecer, nos van a criticar, nos van a señalar. Salvo que nosotros no encarnemos las enseñanzas de Cristo y vivamos como los demás. Ahí no va a pasar nada. Ahí, siendo cristianos, entre comillas, no nos vamos a incomodar en lo absoluto. Pero eso es un mal síntoma. Eso significa que no andamos por buen camino. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, dice, tarde o temprano, sufren persecución. Pero ¿cuál debe ser nuestro proceder ante esa gente que nos aborrece, que nos maltrata a causa de nuestra fe? Pablo habla de ello. Volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 14. Ese es el tema que lo va a ampliar desde el versículo 17 al 21. Pero aquí hay una introducción sobre la actitud del creyente hacia sus enemigos. ¿Y qué manda Pablo en semejantes circunstancias? Leámoslo nuevamente, dice versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Pablo desea que los creyentes bendigan a sus enemigos y no los maldigan. ¿Por qué? Porque ese es el proceder natural del ser humano. Cuando alguien ofende al hombre natural, entonces esta persona reacciona de la misma manera. Y entonces busca ofender, busca lastimar. Si lo denigran, él denigra también. Si lo insultan, él insulta. Si lo atacan, él ataca. Pablo dice, ese no debe ser el proceder de un cristiano. Un cristiano nunca debe reaccionar negativamente ante el maltrato de sus enemigos, sino que él debe actuar como un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo es un auténtico cristiano? Es alguien que cuando es perseguido, es ofendido, es atacado, es maltratado, él no maldice.
a sus enemigos, sino que Él los bendice. Y aquí, hermanos, la palabra bendecir está relacionada con la oración. Bendecir es literalmente hablar bien de alguna persona, ¿no? De la palabra bendecir, en su idioma original, proviene la expresión castellana elogio. Y todos sabemos lo que es hacer un elogio a otra persona, es hablar bien de ella, es decir cosas buenas de esa persona. Maldecir es todo lo contrario. En vez de hablar mal, es hablar, en vez de hablar bien, es hablar mal de los individuos. Pero aquí el hablar, sea bien o sea malo, está dirigido a Dios. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Que cuando somos maltratados por nuestros enemigos, cuando alguien le odia por ser cristiano, aunque este principio se puede extender a toda clase de maltrato. Si usted es víctima de maltrato dentro de su casa, si alguien dentro de su hogar, sea el esposo, sea el padre, le maltrata, aunque hay otras medidas que hay que tomar en esos casos. Sin embargo, una de las cosas que como creyentes debemos de hacer es orar por esas personas que nos ofenden, que nos lastiman. Y al orar, no debemos pedirle al Señor que los maldiga, sino debemos pedirle al Señor que bendiga a esas personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un verdadero creyente ora por sus enemigos, ora por aquellos que lo persiguen y lo ofenden y lo maltratan. Un verdadero cristiano no es alguien que se resiente y se queda en su resentimiento, sino es alguien que perdona. Y va más allá, empieza a orar por su enemigo. ¿Y qué le pide al Señor? No le pide que lo mate, sino pide que le bendiga. Entonces, hagamos así, oremos por nuestros enemigos. Y entonces vamos a actuar como verdaderos hijos de Dios. Por eso que Jesús reprendió a Juan y Jacobo. Cuando los samaritanos no quisieron recibir la visita de Jesús. Y entonces ellos vinieron enojados y le dijeron, Maestro, ¿quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo y consuma a esos pecadores? Y entonces Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a matar, no ha venido a destruir, no ha venido a maldecir. El Hijo del Hombre ha venido a bendecir. El Hijo del Hombre ha venido a salvar, a rescatar lo que está perdido. Por eso que ante el mal de los hombres, nosotros debemos actuar de una manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? Bendiciendo, no maldiciendo. En otras palabras, orando y pidiéndole al Señor que bendiga a esas personas, que tenga misericordia de esa gente. Y entonces vamos a actuar
como verdaderos cristianos. En el versículo 15, Pablo ordena lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, un verdadero cristiano no es alguien que solo se identifica con las necesidades materiales de los demás, como lo vimos en el versículo 3. Un verdadero cristiano es alguien que también se identifica con los logros y los fracasos de las demás personas, especialmente con aquellas que experimentan nuestros hermanos en Cristo. Un verdadero hijo de Dios es capaz de empatizar con las demás personas y llegar a sentir lo que ellas sienten en las situaciones importantes o difíciles de sus vidas. Por eso Pablo ordena acá: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, que cuando a alguien le va bien, nosotros debemos alegrarnos con esa persona por los logros, por los triunfos, por las bendiciones que está recibiendo. Y cuando alguien padece, cuando alguien sufre alguna pérdida, algún dolor, entonces nosotros debemos ser capaces de condolernos, debemos ser capaces de sufrir o de llorar juntamente con ellos. Porque eso es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se identifica, logra empatizar con los demás. Ahora uno puede decir, bueno, esto es fácil, pero no es así. No es así. Quizás sea fácil porque así es la naturaleza humana. El ser humano ve a otro sufrir, a otro padecer y siente en su corazón lo que la persona está viviendo. Nosotros lo vemos. Por ejemplo, en los noticieros, cómo la gente se indigna cuando alguien es víctima de maltrato. Hasta cuando un animal es maltratado, todos los vecinos protestan y se indignan. Porque el ser humano quizás es capaz de hacer eso en cierto punto. Pero donde sí patina, donde sí fracasa muchas veces, es en el gozarse con los que se gozan. ¿Cómo se siente usted cuando está pasándola muy mal y ve que otros empiezan a prosperar, que a otros les va bien? ¿Cómo se siente? O sea, no es fácil identificarse ahí en ese momento. Muchos sienten celos en su corazón, sienten envidia. Pero el verdadero creyente no es así. O de repente es su enemigo el que le fue mal. Perdió el trabajo, ese que le insultó, ese que lo maltrató. Perdió la familia, ahora está arruinado. ¿Usted es capaz en esa circunstancia de llorar
con Él? O quizás piense en su corazón, lo tiene bien merecido. Le está pagando por todo lo que me hizo. Y hasta puede haber cierta gratificación en el corazón. Entonces no es fácil. Sin embargo, cuando tenemos el verdadero amor, porque esa es la base de la conducta cristiana, lo explicamos la semana pasada, el amor ágape. Cuando tenemos verdadero amor, entonces somos capaces de gozarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran. Más si estos son nuestros hermanos en la fe, porque Pablo ya explicó que somos todos miembros de un solo cuerpo. Hablando de la iglesia de Dios, como cuerpo espiritual de Cristo, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y en su carta a los Corintios, él añade que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y cuando un miembro es honrado, todos lo celebran. Entonces, así debe ser dentro de la casa de Dios. Debemos sentirnos contentos con la dicha del hermano, con la prosperidad del hermano, y nunca tener celos en nuestro corazón. Y cuando alguien pasa un momento difícil, entonces tenemos que ponernos de su lado y condolernos con esa persona. Así es un verdadero cristiano. Se goza con los que se gozan, llora con los que lloran. Ahora en el versículo 16, Pablo hace a la iglesia de Roma y a toda la iglesia en general a vivir en unidad. Por eso dicen unánimes entre vosotros. Las relaciones dentro de la familia de Dios deben ser relaciones armoniosas. Debemos evitar los conflictos. Debemos evitar las divisiones. La familia de Dios debe estar siempre unida. Pero para lograr, hermanos, esta armonía, dice el apóstol Pablo, que es necesario la práctica de la humildad. Ya hablo de ello en el verso 3. Nuevamente, hace un llamado a la humildad, porque dice inmediatamente, no altivos. ¿Quiénes son los altivos? Los que se llenan de orgullo. ¿Quiénes son esas personas que se llenan de orgullo y se sienten superiores? Aquellas que por algún motivo, por alguna causa, dan lugar al orgullo en su corazón. El éxito nos puede enorgullecer en un sentido negativo, al punto de llegar a pensar que somos mejores que los demás. Cualquier cosa puede ser razón de orgullo. El dinero, los logros académicos, nuestros muchos conocimientos, etc. Aún, hermanos, por temas espirituales, podemos hincharnos de orgullo, el mucho conocimiento de la palabra de Dios, el tener muchos años en la fe, el tener privilegios importantes, según nosotros, ¿no? De hecho, dentro de la casa de Dios.
nos podría volver orgullosos, altivos, y pensar que somos especiales y que estamos por sobre los demás. Cuando eso sucede, la armonía dentro de la iglesia se echa a perder. ¿Por qué? Porque el altivo es una persona que empieza a hacer diferencias entre los hermanos. El altivo es alguien que discrimina a la gente. Él busca juntarse con aquellos que son de su misma condición. Pero a los que no entran dentro de esa categoría, los margina, los desprecia, los ignora. Esta clase de proceder, hermanos, que es mundana, se veía en ese tiempo dentro de la iglesia de Dios. Si no, lea la carta del apóstol Santiago. Ahí habla de un caso de discriminación dentro de la iglesia. Como una persona adinerada y bien adornada recibía un mejor trato que una persona pobre. Al pobre se le decía, quédate ahí, siéntate ahí nomás. Pero al rico se le daba una serie de privilegios. Eso, hermanos, no es de Dios. Esa es una actitud mundana. El creyente en ese sentido no debe ser altivo, no debe ser orgulloso, no debe creerse lo máximo, sino que debe practicar la humildad y tratar a todos por igual. Porque en el cristianismo, hermanos, es así. Alguien ha dicho que el cristianismo es el nivelador de los hombres. ¿Por qué? Porque en el Evangelio todas las diferencias, todas las clases sociales desaparecen. Cuando venimos a Cristo, hermanos, todos, seamos quienes seamos, todos llegamos a ser iguales delante del Señor. Eso enseña Pablo también en sus cartas. Que en Cristo el hombre y la mujer son iguales, están en un plano de igualdad delante de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Mire, no hay machismo. Machismo es poner al hombre por encima de la mujer. Pero el Evangelio nivela, pone a ambos géneros, a ambos sexos, en un plano de igualdad. Dice que en Cristo ya no hay esclavo ni amo, sino que todos somos hermanos. Todos somos siervos del Señor. Eso lo explica el apóstol en sus cartas. Entonces, nosotros no debemos ser altivos, sino debemos ser humildes. ¿No? Y saber que dentro de la familia de Dios todos somos iguales. Y relacionarnos con todos los hermanos por igual. Sobre todo, dice el apóstol, con aquellos de baja condición. Por eso dice acá, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Entonces, eso es humildad. Es cuando tratamos a todos de la misma manera, especialmente dándoles una mayor atención a aquellos
que son quizás de una condición más vulnerables, como son por ejemplo los pobres, que no tienen las mismas oportunidades que personas que viven en una mejor condición. Pero el verdadero creyente se asocia con todos, especialmente, dice, con los más humildes. Y ese fue el comportamiento de Jesús. Cuando Jesús nació, ¿dónde nació? Él no nació en un palacio. El Hijo de Dios no escogió una familia adinerada para nacer ahí. Él escogió una familia humilde, una familia pobre. María, José eran pobres. Cuando él nació en un pesebre. Y vivió siempre en un hogar humilde. Su papá fue carpintero. Y él cuando creció aprendió el mismo oficio. Él era el carpintero, o como dice textualmente el pasaje, el artesano de la ciudad, el que hacía de todo. El mil oficios. El que arreglaba la silla, el que arreglaba la pared. O sea, él no fue, según el mundo, una gran personalidad. ¿Por qué? Porque él vino principalmente a identificarse con los más humildes. Y cuando empezó su ministerio, hermanos, él se dirigió a los más pobres. Gran parte de su ministerio lo hizo en Galilea, no en Judea, sino en Galilea. Sus discípulos eran gente humilde, gente de baja condición, en su mayoría. Claro, habían también personas acomodadas, pero la mayoría eran humildes. Y cuando el evangelio se extendió durante los primeros siglos de la era cristiana, la mayoría de cristianos eran personas humildes. Bueno, así lo dice Pablo en su carta a los Corintios. Ustedes, le dice, muchos de ustedes no son personas poderosas, sino que lo vil de este mundo escogió Dios para menospreciar a lo débil, a lo fuerte. Entonces hoy tenemos que seguir el comportamiento de Jesús, la humildad de Jesús y no hacer preferencias de ningún tipo, porque eso es orgullo. No escoger a las amistades, porque así se mueve el mundo. El mundo busca asociarse con gente importante, con gente de buena condición social, para poder obtener algún beneficio, obviamente. Buscan relacionarse con la mejor gente posible, entre comillas. Pero es una manera mundana de ver las cosas. En Cristo, dice, debemos ser unánimes entre nosotros, no altivos, no orgullosos, sino asociándonos, dice, con los humildes. Entonces, si hay una persona humilde dentro de la casa de Dios, hay que prestarle nuestra atención. No hay que ignorarle. Pablo añade algo más para mantener la unidad de la iglesia. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esta es otra característica del orgullo. El hombre orgulloso cree que siempre tiene la razón. Cree que él siempre tiene la verdad en todo.
y nunca quiere escuchar a los demás. Eso dentro de la iglesia genera mucho conflicto. No, uno tiene que ser humilde y saber escuchar la apreciación de los demás y respetar el parecer de los hermanos. Porque eso mantiene la unidad. Finalmente, del versículo 17 al 21 dijimos que ahí Pablo amplía el tema de nuestra actitud hacia el enemigo. Y en el versículo 17 manda, en primer lugar, no ser vengativos. Cuando alguien nos ofende, nosotros no debemos, dice, pagar a nadie mal por mal. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Lo que sucede en el mundo, como les dije hace un momento. La gente mundana reacciona siempre ante la agresión de la misma manera y busca desquitarse. Dice, ahora sí, la va a ver. Es por eso que ocurren tantos asesinatos, llamados ajustes de cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre mundano es vengativo. El hombre mundano es rencoroso. Cuando alguien lo lastima, busca desquitarse por sus propios medios. Pablo dice que el creyente no debe ser así. No debe pagar a nadie mal por mal, sino, dice el verso 17 en su parte final, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nuestra conducta siempre ante la gente debe ser irreprochable. Y cuando estamos en situaciones difíciles como las que se están tratando aquí, donde somos víctimas de alguna clase de injusticia, de algún tipo de maltrato, entonces debemos hacer lo que es correcto. ¿Y qué es correcto? Bueno, primero no pagar a nadie mal por mal, sino procurar estar en paz, dice en el versículo 18, con todos. Leamos, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, incluso con los enemigos. Debemos tratar de arreglar toda situación difícil que podamos tener con las personas. Claro, a veces eso es imposible, dice Pablo. Por eso dice, si es posible. ¿Por qué dice, si es posible? Porque hay situaciones, hay conflictos donde es difícil llegar al punto de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la paz no depende totalmente de nosotros. De nosotros depende la mitad, se puede decir. Pero la otra mitad depende de la otra persona con quien se tiene el conflicto. Y a veces la otra parte es intransigente. O quiere que nosotros cedamos en puntos donde nunca se debe ceder. O sea, hay temas que jamás el creyente o la persona debe negociar en su vida. Por ejemplo, temas relacionados con nuestra fe, con nuestra conciencia, con nuestros valores o principios de vida. Eso jamás nosotros los podemos sacrificar para estar en paz con la gente. O sea, aquí no es una paz a todo precio. No, esa clase de paz no es cristiana. No es que para yo estar en paz con mi esposo, entonces yo le voy a aceptar
su adulterio. Eso no es así. No. Claro, yo debo buscar la reconciliación. Pero bajo ciertas condiciones. Y una condición es el respeto de mis valores, de mi dignidad. Entonces el Evangelio no nos lleva a sacrificar esos elementos importantes de la vida del ser humano. Nunca podemos o debemos ir contra nuestros principios. Jamás para estar en paz vamos a sacrificar, por ejemplo, nuestra relación con Dios. Eso es absurdo. Entonces, pero si nada de esto está en peligro, entonces de nuestra parte debe haber toda la voluntad para arreglar los conflictos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser pacificadores. Entonces hay que procurar vivir en paz, no en pelea. Y si de nosotros depende, entonces hay que poner de nuestra parte. Cambiar nuestro carácter, cambiar, hermanos, lo que tengamos que cambiar. Menos cambiar nuestros principios o valores. Por la paz. Hasta eso no nos pide el Señor. Entonces debemos estar en paz hasta donde podamos con todos los hombres, porque eso es de creyentes. Ahora, el llegar a reconciliarse con el enemigo no es sinónimo de impunidad. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, lo que ya dijo en el verso 17. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, en vez de vengarnos, dice Pablo, por nosotros mismos, nosotros debemos dar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios es juzgar al pecador. Nuestra responsabilidad es perdonar. Es tratar por todos los medios de hacer las paces y de vivir en paz con todos los hombres. Nuestra responsabilidad no es dar rienda suelta a la ira o tomar una actitud vengativa, porque eso no es de creyentes. Nuestra responsabilidad, hermanos, es buscar por todos los medios la paz hasta donde se pueda. Y la de Dios, dice Pablo, es la venganza. Así dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces en esta vida no hay impunidad. Puede haber impunidad en los tribunales humanos, pero ante Dios no hay. Por eso que hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los demás. Porque si nosotros somos injustos con las personas y nos aprovechamos, entonces el Señor nos pagará lo que nuestras obras merecen. Porque Él es un juez justo, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces uno no debe tratar de vengarse por sí mismo, sino que uno debe dejar todo en las manos de Dios y que Él se encargue de hacer justicia. Nuestra parte es perdonar y hacer la paz. Y en el verso 20, Pablo añade ya las últimas responsabilidades de este capítulo, y dice, ayudar al enemigo. ¿Con qué propósito? Dice, tal vez, ¿no? Con el propósito de poderlo ganar. ¿No? Por eso dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
cuando usted, en vez de resentirse, perdona a su enemigo, ora por él para que Dios lo bendiga, y busca la forma de ayudarle, entonces ese servicio incondicional muy probablemente toque su corazón, toque su conciencia, y entonces esa persona se arrepienta y busque cambiar, y entonces se vuelva su amigo. Y ese es el objetivo: ganar a nuestros enemigos, que nuestros enemigos se conviertan en amigos, no a cualquier precio, pero sí siguiendo estos principios, perdonando en el corazón lo que nos hicieron, orando por esas personas para que el Señor les bendiga, dejando todo en las manos de Dios. Y ahora, dice Pablo, ayudando cuando éstas tengan necesidad. Y entonces ascuas de fuego, dice, amontonará sobre su cabeza. Se sentirán avergonzados y entonces buscarán, muchos de ellos, el arrepentimiento. Y ahí termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestra meta, nuestro desafío es vencer el mal. ¿Cómo? Con el bien. Que el Señor entonces nos ayude a vivir esta parte de su palabra para ser verdaderos hijos de Dios. Y si a usted le parece difícil o imposible, busque la ayuda de Dios. Entréguese primero a Cristo y Él hará de usted un auténtico creyente. Y entonces podrá vivir todo esto que estamos estudiando o hemos estudiado en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios, y si alguien me está escuchando o me escuche más adelante y quiere recibir a Cristo en su corazón, entonces acompáñame en esta oración. O si usted, siendo cristiano, está resentido en su corazón, arrepiéntase y reconcíliese con el Señor con esta oración. Diga: Padre amado, te doy las gracias, amado Dios, por haber escuchado tu palabra. Ahora te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida a ti, amado Jesús. Haz de mí un verdadero cristiano, que pueda vivir en el verdadero amor y poner en práctica todas estas enseñanzas que tú nos mandas en tu palabra. Y gracias, Señor, por aquellos también, Señor, que quizás quieren reconciliarse contigo. Perdónales también, y que en esta noche se vuelvan a ti. Y gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Ya sabe, si usted ha recibido a Cristo, se ha reconciliado, háganoslo saber para poder orar por usted. Escríbanos al Messenger de nuestra iglesia para poder orar. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Pastor Víctor. Gracias a Dios. Hermanos, gracias a Dios. Gracias, Pastor Víctor, por la palabra. Gloria a Dios. Anuncios, hermanos. Debemos siempre estar animando a los hermanos y amigos a seguir participando de estas reuniones virtuales que celebra nuestra iglesia, como hoy día jueves, el culto a las 8 de las 8 de la noche, y también los días domingos a las 11 de la mañana. Si usted desea participar de las reuniones virtuales de comunidades que tenemos los días sábados, escríbanos a nuestro Messenger de la iglesia. Usted será aceptado y será atendido lo pronto posible. Igualmente los días sábados tenemos una reunión especial para los niños de la iglesia. Lleve usted, hermana, hermano, a su niño a las 10 de la mañana, vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde se reúnen todos los preadolescentes y los adolescentes de la iglesia. Vayan, ellos también necesitan oír la palabra de Dios. Los esperamos. Los días lunes, de lunes a sábado, tenemos a las 6 de la mañana un encuentro de oración, de intercesión, de plegaria, de súplica y de ruego a Dios
por el país, por las necesidades personales que tienen los hermanos, por los proyectos de la iglesia. Y en la noche, la reunión de líderes con el pastor Víctor Castro. Igualmente, seguimos adelante con los cursos de discipulado y liderazgo que tenemos en los siguientes horarios. Los días domingos, a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche y a las 8 de la noche. También el día de mañana empieza el nuevo curso de discipulado y liderazgo a las 8 de la noche, mañana viernes. Hermano, participa, no te vayas a quedar en tu asiento, sino que recibe la enseñanza. Y en los días domingos a las 5 de la tarde es el curso de doctrina. Animamos a nuestros hermanos a esforzarse, a seguir tomando la palabra de Dios para ponerla en el corazón. Amén. Queremos ahora animar a nuestros hermanos a ser generosos, a ser fieles al Señor, dando sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta que tiene la iglesia en el Banco Continental. Número de cuenta, hermano Carlos, 00 11 30 50 2000 76 629. Amén. También estamos transmitiendo este mismo culto en vivo en la otra plataforma de YouTube. Usted también la puede ver ahí. Vamos a orar para culminar este tiempo que Dios nos ha dado en esta noche de nutrir nuestra alma con su palabra, amados hermanos. Vamos a orar todos juntos, unidos. Vamos a presentarnos delante de Dios con ruego, con súplica, con oración, con petición. Vamos a orar delante de Dios. Sí, Padre, presentamos delante de ti nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra plegaria, nuestra oración por este país, por esta nación, Señor, que se desgarra en el pecado, en no conocerte, Señor, en no conocer tus caminos, Padre, en no saber de ti, amado Dios, sino en un Cristo religioso que nada puede hacer por los hombres. Y no conocen al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado y victorioso, por lo cual te pedimos en esta noche, Padre, tu iglesia, para que llegues a muchos corazones de hombres perdidos que no te conocen y les otorgues la gracia de la salvación, fe salvadora, arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre. Tenga misericordia de este país, del presidente de la República, de sus ministros, de los gobernadores de las regiones, de los alcaldes, de la Policía Nacional, de los enfermeros, de los médicos, de los militares, Señor. Ten misericordia y ayúdanos, ayuda a esta nación a volver su corazón a ti, Señor, Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y no nos olvidemos. El día sábado tenemos nuestras células hogareñas. Hermano, no se olvide usted de invitar a aquellos que usted conoce para que asistan a las células virtuales y reciban al Señor Jesucristo como su Salvador. Este día sábado tenemos células hogareñas. Ahí nos encontraremos. Dios los bendiga, hermanos.